Hello, aquí estamos de nuevo. En esta ocasión voy a hacer la segunda parte de lo que es en becas KJSP. En esta segunda sección vamos a hablar de lo que es la aplicación completa. Creo que lo voy a dividir en tres secciones. Este video, esta segunda sección lo voy a dar en tres videos. Y como les digo, voy a hablar todo lo que es la aplicación. En este caso yo voy a hablar de lo que yo hice particularmente. Le voy a dar una pequeña orientación y de esa manera pueden tener una idea de qué se debe de poner o a qué se refieren algunas cosas. Obviamente no le voy a dar 100% el detalle de lo que yo hice, pero sí algo que le pueda ayudar a orientarse. Eh, los que van a aplicar a becas de KJSP este año para máster y doctorado, los documentos ya están disponibles en la página de Studying Korea. Entonces van a descargar esos documentos y van a ver, los que yo le voy a dar son del 2016. Yo voy a usar mi aplicación y me parece que son muy parecidos, entonces quizá haga una u otra cosa distinta. Aquí tengo mi aplicación completa que yo hice para las becas. Tengo varios folders acá, de hecho. Entonces tengo aquí, esta fue exactamente la aplicación que yo hice. Es exactamente lo mismo que yo deposité en la embajada. Entonces, este es el application form que tiene aquí. Y aquí tiene toda la información. Entonces le voy a ir desglosando cada una de las partes. Cabe destacar que yo no soy una experta, que lo que yo puse no es exactamente lo que hay que poner, es solamente una orientación. No hay algo como específico que tiene que ser lo que se va a poner. Pueden buscar en otras páginas de otras personas y hacer como ver exactamente, mira, se trata más o menos de esto y así pueden desarrollar sus documentos. Entonces, esta es mi aplicación. Aquí tengo, lo primero que dice es por dónde aplica, si vas a aplicar vía embajada o vía universidad. Creo que hablamos de eso en el video anterior y las diferencias principales es que vía universidad puedes aplicar solamente a una universidad y la tienes que mandar tu documento desde Santo Domingo, en este caso, si eres dominicano, o de tu país de origen, hasta Corea, hasta la universidad, lo tienes que enviar directamente. Si aplicas vía embajada, entonces puedes aplicar a través de la embajada de Corea en tu país y puedes aplicar hasta 3 universidades. Entonces vas a marcar ahí en el formulario cuál es la vía que vas a aplicar. En mi caso yo apliqué vía embajada, entonces marqué esa. Cabe destacar que todo esto, yo lo que hice fue primero imprimí una copia, lo llené al lapicero para ver lo que era y luego que ya lo tenía bien o como lo quería, entonces lo hice a computadora. Entonces la impresión aquí, las marcas están todas hechas a computadora y todo está llenado a computadora. Eso permite que la letra sea más legible y garantiza que la persona va a entender lo que estás diciendo. Aparte creo que es uno de los requisitos, creo que en la lista porque te piden un tipo de letra y un tamaño, entonces me parece que son requisitos llenarlo a computadora. Entonces vas a poner el tipo de aplicación. El tipo de aplicación vas a elegir si es una general o si eres un coreano que fue adoptado en el extranjero. Entonces vas a marcar cuál es tu caso. En mi caso es general. Luego vas a elegir la área de estudio deseada. Aquí tienes 3 secciones. Una se llama Liberal Arts and Social Science. Tienes Science, Technology and Engineering y Arts and Sport. En esto no vas a tomar como lo que crees, sino que vas a buscar cuál es máster o PhD en este caso. Es muy parecido para undergraduate, pero yo me voy a enfocar más que todo en máster y PhD. Para la gente undergraduate es casi lo mismo, solamente tienes que llevarlo a la mentalidad de que estás terminando high school y que vas a empezar entonces la universidad. Entonces, en este caso, vas a elegir la carrera, el máster o el PhD o los que quieres aplicar en caso de que apliques vía embajada. Y vas a ver dentro de la universidad en qué sección estás. Y si tú ves, por ejemplo, en mi caso, yo apliqué a Data Science, a Master en Data Science. De los que yo apliqué fue vía embajada. Yo elegí 2 que era uno Data Science, el otro era Data Science, me parece también, y el otro era Big Data, que es parecido. Entonces yo busqué de qué departamento estaban en cada universidad y lo que más, o sea, si 2 de 3 estaban dentro de Science and Technology and Engineering, entonces yo seleccioné esa. Entonces esa fue la que yo seleccioné en este caso. Entonces lo ideal es que vea el máster que quieres hacer, dentro de qué departamento está o dentro de qué área de estudio está en la universidad que quieres y así elige la que corresponde. Luego dice a qué degree estás aplicando, a qué nivel de carrera estás aplicando, si estás aplicando a máster o si estás aplicando a doctorado. Luego la siguiente parte es como si fuera un currículum vitae. Tiene tu apellido, nombre, sexo, estado marital, de dónde eres, el país, la edad, tu número de pasaporte, cuándo
sacaste tu pasaporte, cuando expira, tu dirección, número de teléfono, correo, la universidad o la escuela en caso de undergraduate, pero para Master y PhD, la universidad donde estudiaste anteriormente, tu máximo grado, cómo se llama la universidad, qué grado hiciste, hiciste bachelor o ya hiciste un máster y vas a hacer entonces un PhD, dónde está ubicada esa universidad, en qué país, en qué ciudad y qué major es el que tenías, o sea, qué carrera hiciste en esa otra universidad. Y te preguntan el título de tu tesis de grado, en este caso que es para aplicar a máster o PhD, te preguntan cómo se llama la tesis. Luego hay una sección que hablan de idiomas, entonces vas a marcar si ya tomaste topic, que es el examen que prueba tu conocimiento de coreano, entonces vas a marcar qué topic tienes, si tienes 3, si tienes 4, si tienes 5. En este caso tendrías que poner una certificación de que tomaste topic. Y si dice también proficiencia de inglés, de coreano o de inglés, vas a poner aquí. Vas a poner el tipo. Hay una serie de exámenes de inglés que son autorizados. Está TOEFL, está TOEIC, no me acuerdo el otro. Hay como 3 o 4 que puedes tomar. Entonces vas a poner el tipo que tomaste, si ya tomaste uno y cuál score tienes. Y luego dice papers publicados. Si has hecho research, investigación y lo has publicado, cuál ha sido eso y lo vas a poner aquí debajo. Esa es la parte de los papers publicados. Los research papers aplican más para la gente que va a hacer PhD. La gente que va a hacer máster, si lo tienes es bueno ponerlo, pero no es tan necesario y no es tan común. Es más común para los que van a hacer PhD. Y de igual manera, las habilidades de idiomas, como yo decía en el video anterior, es importante que lo tengan, pero si no tienen, también lo dejan entonces vacío y no hay inconveniente. Lo que sí que, como le decía anteriormente, todos son puntos. Esos son puntos que vas a perder porque no tienes pruebas de idioma, pero no significa que no vas a obtener la beca. En mi caso, yo no tenía ninguna prueba de ningún idioma y obtuve la beca. O sea que tienes menos puntos, tienes que compensar en otra área. Pero lo ideal es que sí, que puedas tener pruebas de inglés y de coreano. La otra sección dice aquí que si tienes premios. Entonces ahí vas a poner, por ejemplo, en mi caso yo tuve un premio de competencias de ideas de negocio y de planes de negocio mientras estuve en la universidad. A pesar de que yo soy graduado de Computer Science, yo tuve en esa parte de esas competencias de ideas de negocio que fueran de base tecnológica, pero podía aplicar cualquier persona. Pero como mi máster Data Science está dentro de la escuela de negocios, yo pensé que podía ayudarme. Otras cosas que yo puse ahí fueron becas. Yo estudié con beca en la universidad completa y también hice otros grados técnicos con becas. Entonces yo puse esa información ahí como premios. La sección siguiente dice aquí dice si vas a aplicar bien bajada, que en este caso vas a poner tus 3 universidades de elección. Si aplicas vía universidad, entonces vas a poner solamente una. Entonces ahí dice elección 1, elección 2 y elección 3. Entonces normalmente aquí vas a poner la elección 1 es la universidad número 1 que tú quisieras que te aceptara. Luego la segunda opción que tú quisieras y luego la tercera. Es lo ideal. Pero al final tú puedes, si te aceptan las 3, tú puedes elegir la que tú quieras. Entonces vas a poner la universidad que quieres aplicar, la división, dígase en qué sección de la universidad está, si está en el área de tecnología, si está, por ejemplo, en mi caso aquí hay una que está en programas interdisciplinarios, entonces va a poner el departamento, la división, el departamento y el major, cuál major es el que va a aplicar. Por ejemplo, en mi caso yo puse la número 1, que fue en la que yo estoy acá ahora. Yo puse Cookman University, la división es Liberal Arts and Social Science, y el departamento es Data Science y el major es Data Science. Entonces sí, yo puse para la segunda opción que yo apliqué y la tercera opción también. Entonces luego habla de cosas que nosotros hicimos anteriormente. Que en este caso yo puse solamente, habla de degree, ¿cuál otro degree nosotros hicimos anteriormente? Entonces en este caso yo solamente tenía el bachelor, pero si vas a hacer PhD vas a poner ahí bachelor y vas a poner luego masters. Entonces en este caso va a poner del periodo de cuándo a cuándo hiciste esa universidad, el nombre de la universidad, el país, el major, el que te graduaste, y el degree, que va a ser bachelor's, masters, PhD, etc. Entonces luego va a haber una sección que va a hablar de todo el año de tu universidad. En este caso, si vas a aplicar a máster, vas a poner aquí todo lo que sería de tu bachelor. Déjame ver. Exactamente. Vas a poner todo de tu bachelor y si vas a aplicar a PhD vas a tener que poner todo del bachelor y también vas a poner todo lo del máster.
Entonces, lo primero dice año 1, 2, 3, 4 y 5. En caso de que tu bachelor o tu máster tuviera 5 años. Pero en este caso, tú no tienes que llenarlo todo. Lo vas a llenar dependiendo de los años que hiciste. En mi caso, por ejemplo, el bachelor mío solo fueron 4 años. Entonces, yo solamente puse la información por 4 años. Entonces, cada uno tiene el año y cada año tiene, por ejemplo, año 1 y tiene 3 cuadritos porque yo tenía 3 semestres. Entonces, yo ponía el año 1, eso es para poner el GPA, que es la nota que tenías, en base a 4. Hay un cuadro en la página de la embajada donde están los documentos. Hay un documento, una página que te permite convertir. Si tú, por ejemplo, en tu universidad tienen 90, 80, si tienen sobre 100 los números, entonces esa página te dice cómo convertirlo en base de 4. En mi caso yo lo tenía ya en base de 4 en mi universidad, entonces no lo tuve que convertir. Entonces vas a tener el año 1 y en mi caso tiene 3 semestres, o sea, va a tener 3 cuadritos y va a poner el primer semestre. Tanto sobre 4. El segundo semestre, tanto sobre todos los años, todos los semestres que está en la universidad, cada uno del GPA por semestre, y luego al final tiene un total que va a decir cuánto te graduaste, cuánto fue tu GPA al final, sobre 4 para graduarte. Pero en caso de que tu máster o tu undergraduate tenga solamente 3 años, entonces solamente llenas 3. Si tenía, por ejemplo, 4 años, no importa, y tienes 4 semestres, entonces le vas a agregar uno. Esa casilla la puedes modificar para que toda tu documentación entre correctamente. En mi caso solamente llené bachelor y la de máster la dejé vacía porque yo no tenía ningún máster. Entonces, como decía, al final te pone el acumulado, cuánto es sobre 4, y luego te pide que lo pongan en score de por cientos, o sea, en base a 100. De nuevo, si lo tenías en base a 4, lo vas a llevar entonces en base a 100. Entonces ahí te dice cuánto es el total de 100 en toda tu carrera. Esa información es importante porque recuerden que para aplicar a becas KGSP ellos tienen un mínimo de aceptación. Si no me equivoco, son 2.70, 2.80, que es bastante poco. Es una de las becas más flexibles que yo he visto. La mayoría te piden que tengas 3 de 4 para poder aplicar a máster o PhD becado. Y ellos tienen un poquito menos. O sea que es bueno que verifiquen el número y obviamente ese número que tiene ahí, ustedes tienen que tener más que ese número para poder aplicar. Luego la siguiente sección habla de experiencia de trabajo o experiencia en research anteriormente. Entonces van a poner el periodo, la institución en la que trabajaron o hicieron research, la posición que tenían y las responsabilidades. En este caso yo puse 2 trabajos que yo había tenido anteriormente. Uno cuando yo estaba estudiando en la universidad, que era un trabajo no tan profesional, y luego yo puse el otro trabajo, que fue ya cuando yo me gradué de la universidad, que es lo que yo hice antes de venir a Corea, por 5 años. Entonces yo puse ahí la compañía, la posición y un poquito detallado de qué yo hacía en esas empresas. Luego lo siguiente es si yo he venido a Corea anteriormente. Te preguntan si ha tenido una visita anteriormente. Tienes que poner el periodo, la razón por la que viniste a Corea, la región o la ciudad a la que viniste, y dice una organización afiliada. Me imagino que eso es si alguna organización coreana, puede ser otra organización gubernamental, era responsable o la razón por la que he venido a Corea. Entonces tiene que poner esa información ahí. En mi caso, por ejemplo, yo nunca había venido a Corea, entonces lo dejé todo vacío. En la última sección de esta parte, que es la tipo currículum, que es lo que se llama application form, dice que si anteriormente yo he recibido una beca del gobierno de Corea o de alguna institución coreana. Entonces en este caso vas a poner el sponsor, quién fue esa organización, el monto en dólares anuales aproximado que tú recibiste por esa beca de una institución coreana, y el periodo. Entonces luego vas a poner, tiene año, mes y día, vas a firmar y listo, eso ya está completo. Eso es lo que se llama el application form. Esa es la primera sección. Entonces, eso es lo más fácil, eso es como si fuera un currículum vitae como hablamos, y es solamente un resumen de todo lo que has hecho. Entonces luego lo siguiente se llama carta de introducción personal. Es el formulario número 2, se llama Letter of Self-Introduction. Entonces en esta carta aquí vas a poner, es solamente una página, es lo máximo, no puedes hacer más de una página. Me parece que el tipo de letra era Times New Roman 10 o 12, no recuerdo. Lo dice en el guideline, te dice el tipo de letra en una sola página y listo. Entonces lo primero, como yo lo hice primero, yo le voy a decir toda la información que yo tengo aquí, pero lo que yo hice primero fue, ok, esta es la carta de introducción personal, es acerca de toda mi vida. Entonces yo le hice una lista de todas las cosas que yo quería reflejar en mi carta de introducción personal. Por ejemplo, yo quería poner que yo fui a la universidad becada.
Yo quería poner que yo empecé a trabajar a los 17 años en un hospital en el área de digitación. Yo quería poner que cuando yo estaba en la escuela, aparte de hacer la escuela regular, mi madre me ponía en una escuela particular, que era como una sala de tarea, le llaman así en República Dominicana. Entonces tú ibas a la escuela, luego te ibas a tu casa a comer, luego ibas a estas clases que eran extras, que era para hacer tus tareas, si tenías problemas alguna materia las hacías. Aparte de eso, los fines de semana, siempre los sábados, yo tenía clases de arte, de karate, de pintura. Entonces yo hice un listado tratando de recordar desde que era niña hasta ese momento de mi vida, cosas que yo quería marcar, que quería recalcar en mi aplicación. Entonces, luego que yo hice una lista de todo, las cosas que yo quería marcar, traté de ver cómo yo podía poner eso junto en un ensayo completo. Y obviamente luego verificaba cómo lo ponía junto y cómo lo marcaba. También yo busqué mucho en internet cómo hacer una carta de introducción personal. Te decía, mira, no empieces así o empiezas así. Hay muchas cosas que tú puedes tomar ideas o no. Yo creo que lo ideal es leer suficiente, tener una idea, hacer tu ensayo con todas las cosas que tú quieres, que ya tú marcaste que quieres que tu ensayo contengan. Y luego, como yo creo que lo mencioné en el video anterior, lo ideal que sería que los pase a una persona que tú confíes, que entiendas que sea una persona que tenga un mayor conocimiento, que sea una persona que te pueda dar una buena orientación y que esa persona de confianza, tú le dejas que lo lea y te diga, mira, le puedes cambiar esto. Y luego entonces tú personalmente dices, bueno, sí, tienes razón o no, o si lo das a 2 o 3 personas y ve más o menos que todo el mundo más o menos tiene una idea. Pero bueno, yo voy a poner aquí lo que yo puse en mi introducción personal. Mi introducción personal tiene 3 grandes párrafos y 2 párrafos pequeños. Un párrafo de cerrado y uno de abrir. Son 5 párrafos en total. Obviamente es en inglés. Como saben, toda la aplicación se tiene que llenar en inglés. Entonces, lo que yo puse aquí en mi primer párrafo, yo puse una introducción un poquito resumida, queriendo denotar que siempre a mí me ha gustado crecer profesionalmente y estudiar. Siempre he tenido como mucho challenge en la escuela, como aparte de la escuela regular hacía otra escuela, aparte de eso hacía clases particulares, eh, que siempre participaba en diferentes competencias. Nosotros teníamos un club en la universidad de emprendedores y yo era la chairman, la presidenta fundadora del grupo. Entonces era como un poquito resumito que quería denotar que como que siempre había como buscado un poquito más o había estado expuesta a hacer un poquito más que solamente la escuela. Esa era mi intención en el primer introductorio. La segunda parte, segundo párrafo, entonces comencé a hacer un resumen de lo que era toda la educación extracurricular que yo había tenido desde niña hasta la universidad. Por ejemplo, yo empecé a denotar, a poner que a pesar de la escuela, como decía, tenía segunda escuela, que también tenía muchas clases, hice todo el listado, que tomé clases de pintura, de lectura de música, de guitarra, de programación de computadora, también hice de muy niña, matemáticas, hacía competencia de matemáticas. O sea, todo lo que yo fui desde chiquita, toda esa información, yo la puse ahí. Y hasta las clases que yo hice en la universidad, extra parte del currículo de la universidad, yo también hice varias certificaciones. Y entonces puse todo eso ahí hasta... yo puse como que yo hacía todo eso en mi tiempo libre porque no quería como desperdiciar mi tiempo libre. Hasta que me gradué de la universidad y me mudé a otra ciudad. Y puse que vivía con varias roommates por cerca de 2 años para reducir como gastos y para poder tener la experiencia de vivir con roommates. Por ejemplo, en ese caso, yo había vivido con roommates como 2 años antes de venir a Corea. Entonces eso le da, yo entiendo que eso le puede dar a yo una idea de que yo he vivido ya con más personas y puedo como quizá sobrevivir un poquito más el ambiente de roommates. Aquí en Corea el primer año es obligatorio vivir dentro de la universidad y vas a vivir con roommates. Luego ya que vas a hacer el máster o el doctorado, si tienes dinero suficiente te puedes mudar fuera de la universidad y no hay problema. Pero una de las cosas que a veces genera inconveniente y que hay personas que han renunciado a beca porque no llegan a convivir bien con otra persona, y no solamente la convivencia, sino que hay muchos aspectos que se hace difícil. La escuela es difícil, a veces tienes inconveniente con tus roommates, estás lejos de tu familia, quizás con el dinero no puedes hacerte la gran vida. Entonces hay veces que todo se pone un poquito difícil. Entonces una de las cosas que yo siento que ellos quieren ver es que la persona que le va a dar la beca tiene la
como la entereza y la fortaleza suficiente para llevar esos obstáculos. No, no es una cosa que le va a ser difícil. Hay mucha gente que nunca ha vivido solo, que siempre ha vivido con sus papás, que siempre ha tenido una habitación solo para ellos, que siempre le han dado todo. Entonces a veces puede ser que tenga un poquito más de dificultad. Entonces yo quería reflejar que ya yo había tenido experiencia de rooming, o sea que no había tenido ese problema. Ya yo me había mudado de la casa de mis papás, yo había vivido en otra ciudad, o sea que no tenía tanto apego, vamos a decir, a la casa. Y que había hecho muchas clases extracurriculares aparte de la escuela. Entonces, como Corea es un poquito famosa por el hecho de que aquí se estudia mucho, aquí es normal que los estudiantes tengan clases fuera de la escuela también, clases particulares. Entonces, yo quería hablar un poquito como que yo no había sido sido de la escuela solamente, sino que también tenía esa otra parte y también la parte de las roommates. No es necesario, eso fue mi caso, esas son cosas que yo había vivido y yo quería reflejarla. Yo conozco personas que no se habían mudado de la casa de sus padres y que tuvieron la beca, gente que no había hecho muchas cosas extracurriculares y también tuvieron la beca. O sea, yo creo que cada quien lo que tiene que hacer es poner cuáles cosas has hecho en tu vida y cuáles tú considerarías que podrían ayudarte, entonces ponerla de una manera que te pueda ayudar. Entonces luego, el tercer párrafo, lo que hice fue, ¿qué pasó después que yo me gradué? Yo me gradué de la universidad y me fui a hacer un internship a otra ciudad. Luego conseguí trabajo en esa empresa. Ahí desarrollé un poquito qué yo trabajé en esa empresa. Duré 5 años trabajando ahí. Qué yo hice en esa empresa relacionado a mi carrera como tal. Como entonces yo puse al final ahí cómo esos proyectos y esas cosas que yo hice en la empresa me ayudaron a darme cuenta que yo quería hacer un máster en Data Science, cómo eso me llevó a esa conclusión. Entonces, en el quinto párrafo yo hablo sobre eh, hobbies, hablo de las cosas que me gusta, hablo un poco de que me gusta viajar, que me gusta la cultura, la historia, hablo un poquito de lugares que yo he ido, eh, de cosas que yo, luego que es un parrafito más o menos de todos mis hobbies, de que me gusta el deporte, por ejemplo, correr, competencias que yo he ido, hablo un poquito de clases extras que estoy tomando ahora y un poquito de qué cosas yo quisiera hacer, que yo quisiera viajar aquí en Corea, menciono unas cuantas cosas, lugares que yo quería visitar, unas cuantas carreras de runners que son famosas aquí que yo quería participar, y una serie de cosas que tienen que ver más que todo con hobbies y con conectar lo que yo había hecho en pasado, en el presente y en el futuro que quisiera hacer en Corea relacionado a esas cosas que me gustan tipo hobby. Luego el quinto párrafo, con un párrafo de cierre pequeño, habla de cómo yo entiendo que esta oportunidad me puede ayudar mucho, cómo me puede ayudar y que yo me siento en capacidad total de poder asumir ese reto y de hacer ese siguiente escalón. Entonces, para resumir la carta de intención personal, yo puse primero una introducción que hablaba de cómo me gustaba mucho o cómo me gusta mucho estudiar y cómo yo demuestro que yo realmente no solamente que me gustaba, sino que yo participaba en diferentes cosas. Luego comienzo entonces un resumen de lo que es lo que es la edad del elementary school y el high school hasta la universidad en términos académico y extraacadémico. Luego empiezo lo que es mi vida profesional después de la escuela. Lo que es el trabajo, lo que son los proyectos que yo hice, de qué se trataban y cómo ese tipo de cosas me llevaron a querer hacer Data Science. Luego hablo de mis aficiones, de mis hobbies, de cómo qué yo hice en el pasado, qué estaba haciendo en el momento y qué quería hacer aquí en Corea y cómo se relacionaba en términos de hobbies. Y luego un cierre de cómo yo entiendo que este es lo que yo necesito, lo que yo quiero y que yo estoy preparada para ello. Entonces, se oye muchísimo, pero esos son 5 párrafos, es una sola página. De hecho, no lo voy a enseñar, pero es bastante pequeño. Entonces, por eso es bueno. En mi caso, yo cuando lo hice la primera vez, hice como 2 páginas y media. Entonces, luego fui cortando, resumiendo, quitando cosas que estaban de más. Resumir un poquito, por ejemplo, el párrafo donde hablo de mis clases extracurriculares. Yo hablo del elementary school, high school, university, todo eso lo trae completo de todo lo que yo hice en ese ámbito de académico, curricular y extracurricular. Yo lo hice en un solo párrafo. Entonces, bueno, saber eso, resumir. Entonces, eso fue todo lo que yo hice en mi introducción personal. En resumen, de nuevo, desde elementary school o primary school hasta ese momento en términos de educación, de profesional carrera y de hobby, cómo ha sido mi vida. Y obviamente, cómo yo sé que esa beca era lo que yo necesitaba, ese era mi siguiente paso definitivo
para yo seguir creciendo para el futuro.